Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos. Hoy en contexto es Voto 24. Bueno, y hemos analizado muchos temas con respecto a al futuro político. Obviamente que nadie tiene una bolita de cristal para saber quién va a ganar o quién va a perder, pero hay aproximaciones, hay hipótesis, hay análisis que se pueden hacer de acuerdo al momento coyuntural que vivimos. Estamos a la espera de varias situaciones. La primera es, por ejemplo, saber cuál va a ser el impacto de la noticia del señor Lombana en el electorado. Yo me imagino que eso se mide en una encuesta para conocer más o menos la temperatura. Otra de las cosas que estamos esperando es qué va a pasar con el recurso de casación que interpuso la defensa del señor Ricardo Martinelli. Hasta ahora la Corte no lo ha admitido, no lo ha rechazado, quiere decir que está en pausa. Antes deben de resolver algunos otros recursos, por lo que tengo entendido, y después hablar. Pero no solamente en eso nos vamos a quedar. Hay algunos puntos interesantes que vamos a conversar con Danilo Toro, que él es analista político, lo tenemos en la casa con mucho sociólogo antes que nada, y bueno, yo le digo que politicólogo o politólogo, como se dice acá en Panamá, es otra profesión especializada. Es correcto, pero un sociólogo puede entender el comportamiento de la sociedad. Esa es la idea. Y eso es lo que nos interesa en este momento. Entonces, un sociólogo, ¿cómo entendería un diagnóstico de cáncer en un candidato? Llama la atención, no es una buena noticia para nadie, pero también tiene que verse en el contexto de las cosas, ¿no? Quienes tienen la voz cantante aquí son los médicos, y las opiniones de los médicos orientan a los públicos, ¿no? Son los médicos lo que pueden decirle al público: mira, está en una situación de alto riesgo, está dentro de su diagnóstico, está en alto riesgo, dentro de su diagnóstico está en riesgo medio, dentro de su diagnóstico está en bajo riesgo. No siendo yo oncólogo, aquí en Panamá los hay y muy buenos, por cierto, creo que ellos van a tener la capacidad de poder opinar cuáles son los riesgos que una enfermedad como esta presenta. Ciertamente el cáncer es una de esas enfermedades que la gente ha asociado con muerte, pero también hay mucha más gente viva ya para determinados cánceres que muertas, y la gente que ha sobrevivido al cáncer para determinados casos tiene muchos parientes. Así que la gente ha ido aprendiendo que tener cáncer no es una condena ni de muerte ni de inhabilitación. En ese sentido, hay algunas cositas que quiero tratar de la respuesta. Habló acerca del diagnóstico del médico. Yo me pregunto, ¿es necesario, digamos, un respaldo de un médico ante el diagnóstico que el señor Lombana está hablando para que diga exactamente los riesgos? ¿Tanto a tal grado hay que llegar? Como todo, tú te imaginarás cuando fue la pandemia de COVID, cómo era importantísimo que un presidente informase sobre su estado de salud. Veamos tres casos. El caso de AMLO, del presidente mexicano. Irresponsablemente, él llamó al incumplimiento de medidas en su país. No, total, salgan, no hay bronca. Fue un absoluto irresponsable. Bueno, cuando le tocó padecerla, su subsecretario de Salud, que tuvo mensajes que había que verlos 5 veces para entenderlo a veces, sí fue muy claro para explicar cada día cuál era el estado de salud del presidente. Pero ya era un presidente al mando. Claro. Pero eso también pasa cuando eres una figura pública de importancia, no siendo presidente. Es correcto. La gente llama la atención y la gente te sigue. ¿Quieres ver otro ejemplo? Pelé, su estado de salud fue seguido por medio mundo. Y así, es decir, es necesario dos cosas. Uno, satisfacer una demanda de información, porque la información de las figuras públicas se convierte en una demanda legítima. Es correcto, ahí no hay discusión. Exacto. Y segundo, la información responsable dada por peritos. Porque lo que va a sobrar, como en todos estos casos, el de AMLO, el de Trump,
el primer ministro inglés, que fue otro irresponsable que también enfermó de COVID. El de todos, De Estados Unidos, o sea, ahorita. fueron administrados por enormes cantidades de rumores y de cuentos. Al final, ¿qué pesaba? La opinión de los galenos probos. Y eso es lo que orienta a la gente. O sea, que usted sí ve en algún momento necesario que Lombana se acompañe de algún médico. Para alguien que está en campaña, ni siquiera te diría que es que se acompañe de algún médico. Para alguien que está en campaña, es valioso que los médicos tengan opinión. Debe de ser su Es médico, útil. porque no es cualquier médico que puede ver su expediente y su diagnóstico. No, por supuesto que tendría que ser su médico que hablara de eso. Pero cualquier oncólogo te puede decir a ti descripciones de lo que es la enfermedad de acuerdo a ciertas características. Sí. Como pasó con COVID, como pasó con otros casos. Mira, tal vez el caso más icónico, el parteaguas fue el caso de Juan Pablo II. Sí, bueno. Antes, las enfermedades de las personas, de las grandes personalidades públicas, se escondían. Sí, les daba miedo. Juan Pablo II lo que hizo es, ¿sabes qué? Yo voy a hacer público que yo tengo Parkinson. Sí. Y anduvo con su Parkinson hasta prácticamente el año que murió. Es correcto. Ahora, Danilo, quiero hablar un momentito después de la pausa. ¿Cómo va a ser el trabajo de la campaña de Lombana y la reacción del electorado con la noticia? Si usted cree que esto de alguna forma lo va a ayudar a posicionarse o no lo va a posicionar y de qué manera influye. Porque la gente, el público, el electorado en general, ya tiene ahorita una experiencia con Hito Cortizo, que tiene que viajar cada X momento a Estados Unidos a revisarse y a verse. Mientras tanto, queda pues, esa situación como en la mente del electorado. No nos vamos a tardar mucho, le voy a rogar que se quede con nosotros y vamos a la pausa rapidito. Bien, gracias por estar aquí en sintonía estamos hablando con Danilo Toro, él es sociólogo. Le hacía la pregunta de que si hay en el electorado alguna asociación entre el padecimiento del presidente Laurentino Cortizo y el anuncio de Lombana. ¿Cree que hay una conexión entre esos dos eventos? No, no la veo. Cortizo lo ha manejado a su estilo, a su forma, y ha tenido en contraste circunstancias que Lombana no. Lombana apenas está comenzando a manejarlo. Son dos hechos totalmente separados en forma y contenido. O sea, que él va a continuar completamente Lombana. No, yo no sé lo que va a hacer. Yo no sé lo que Lombana va a hacer. Lo que yo sí veo es que Lombana arrancó by the book. Lombana avanzó con el manual. Sí. El manual que dice, administra la información tú y hazla desde la perspectiva más clara que tú lo puedes hacer. Claro. Y eso es bueno. Eso realmente es bueno. Y eso solito ayuda. Si no hubiera hecho eso, Exacto. iría en contra de sus propias afirmaciones de transparencia. No necesariamente. Yo sí creo que sí. No, yo no lo creo porque tú no estás obligado a hablar Sí de tu... estás obligado si eres un candidato, perdón. Si vas a ser presidente y le ocultas al público que tienes cáncer, Bueno, ahí me estás omitiendo información importante. Te doy la razón. Sí. Ahí tienes la razón. Ahí tienes efectivamente esa razón. Si tienes una enfermedad que llama la atención como esa. Ahora bien, él actuó por los libros, por lo que dicta la mecánica. El by the book actuó de acuerdo al manual. Es cierto, hizo lo que tenía que hacer y no tengo por qué pensar que no vaya a seguir haciéndolo. Bien. Porque comenzó así. Si asume otra posición, entraría en contradicción con la forma en que comenzó haciéndolo. Exacto. Ahora, el panorama político de aquí a mayo ya es poquito tiempo, Danilo. Se va como agua. Y ya está muy pronto. Se cruzan unos carnavales en la mitad que la gente como que se desconecta un poco. Pero te diferencian conductas. Exactamente. Hay un recurso todavía en la espera en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Penal, que todavía no se conoce cuál va a ser el resultado. ¿Usted qué escenario mira con Martinelli y sin Martinelli? Bien. Y con Mulino como principal, porque Bien. hay que tomar... Son dos escenarios distintos
pero no tan distintos, ¿ah? Ojo, ojo, son claramente distintos, pero su diferencia cuelga de ciertos hilos que pueden alterarte todo. A ver. Bien, sacar a Martinelli del escenario político, que él salga del escenario político, es previsible. Es previsible por mil y una razones. Es absolutamente previsible que él quede fuera del escenario político. Esto es una realidad jurídica que viene desde hace años. Segundo, Martinelli ahora es un actor político que está en franco ejercicio de delegación, ¿no? De transferencia de activos políticos. Él está yendo a los electores, a los que deciden, al tomador de decisión allá, y va siempre acompañado Con Mulino. de su candidato a vicepresidente, con Mulino, para tratar de decirle a su votante, este es el hombre. La campaña de Martinelli a todas luces no ha sido una campaña a lo loco, ha sido una campaña bien pensada. Por mucho que él utilice el adjetivo, lo que menos ha habido en su campaña es locura. Bueno, a él lo están asesorando muy bien. Lo está si yo no... Exactamente. Tanto por la multitud de recursos como por la multitud de acciones que hacen en el escenario político, tú descubres que hay una intencionalidad muy clara. O sea, en el caso de Martinelli tú no tienes que hacer mucho esfuerzo para darte cuenta que quiere. Y en el caso actual, en este momento, lo que él quiere es pasarle sus activos a Mulino. La pregunta es... ¿Se puede o no se puede? La pregunta es, si está haciéndolo con tanto empeño, es porque sabe que no lo tiene ahorita. No, pero espera. Tú no haces algo que ya tienes y no evidencias tus debilidades. Tengo que decirle algo. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando. Sí, pero le Pero quiero ese comentar. es un punto débil con el que él arranca ahora, en este momento. Le quiero comentar algo. En uno de los editoriales de La Estrella, uno de los grandes que había con los candidatos, en una ocasión, él dijo, bueno, mira, yo puedo ser capaz de transferir a alguien mis votos. ¿Eso es posible? Porque en este caso lo está haciendo con Mulino. No hay nadie que pueda contestar mejor esa pregunta que tú misma. Y te lo Porque le explico dice, por qué. este es el hombre que votas y por te él. explico por qué. Porque la comunicación es un proceso que no depende solo del que quiera emitir, del que quiera transferir. La comunicación es un proceso que depende de igual forma del que recibe. Tú podrás transmitir lo que tú quieras, pero allá, el que está del otro lado, escuchando las cosas que tú estás diciendo, tiene su propia dinámica y su propia lógica. Voy a cambiar. Entonces, fíjate el esfuerzo que hizo su gobierno para transferirle a Arias, Sí, a Mimito. exacto, las No fue ventajas lo que mismo. tenía. No fue lo mismo, porque ahí había otro escenario. A ver. No. Sí, Fue, siento que había otro escenario. no te olvides de algo. Al lado de Arias, ¿quién estaba? Marta. Estaba una Martinelli. Y no lo lograron. Ni el presidente por encima, O ni sea que- Martinelli y Marta al lado. Pero ahorita él va de principal. Bueno, a eso te quiero Supuestamente. decir. Y si no va él, queda el vice. No todo depende de lo que quiera transferirse. Dependa de lo que también... El electorado. Del sí. electorado. O sea, si él, ¿tú crees que Mulino, sin Martinelli, tenga un papel relevante en las elecciones? Lo que yo crea no creo que tenga tanta relevancia. Lo que yo como observador te pueda decir es que es un punto y arranque nuevo. Estamos en una apuesta nueva. Es como cuando tú tienes, perdonen la comparación, pero no se me ocurre otro símil. Estamos viendo una carrera de caballos, ¿no? Y tú estás en el palco viendo los caballos. Y un caballo se daña o se afecta o se enferma, pero hay que llenar la casilla con otro. Bueno, es otro. Es uno nuevo. Es como cuando estás jugando fútbol y se te daña un jugador y lo tienes que sacar y metes otro. Bueno, es otro jugador con otras condiciones, con otras características. ¿Y tú crees que también el nuevo jugador hereda simpatías y rechazos de la sociedad? Para eso tendría que ver qué estudio analiza la receptividad que tiene él, y no conozco ninguno. Yo te puedo hablar de la receptividad que tengo yo de él. Ahora, también te puedo decir de lo que él se ha esforzado por transmitir de él, que no es lo mismo que la receptividad, que es lo que Mulino a lo largo de su trayectoria política se ha esforzado por transmitir. Y él siempre se ha esforzado por transmitir ser un individuo
con tendencia de voz firme, con proclividad al autoritarismo, con dureza. Pues, es decir, su perfil político no es el que él ha querido transmitir hasta hace muy poco, hasta el momento en que no era candidato a vicepresidente. Era un perfil político de contornos muy fuertes. Por eso quiero hablar de eso al regresar y también analizar también la observancia que tiene del resto de los ¿Ves la candidatos? diferencia de lo que he dicho? No Sí. he dicho cómo la gente lo ve. No. Cómo él se ha Lo que esforzado sea, en en transmitirse, proyectarse. en proyectarse. Bueno, con esa idea nos vamos a la pausa, no se vaya. Le agradezco muchísimo la sintonía hoy conversando con Danilo Toro. Vamos a entrar también al escenario del resto de los candidatos. Bueno, hay posiciones muy claras que después de noviembre pudieran haber marcado a un candidato. Y Carrizo lo hizo mucho más claro recientemente. Se mostró a favor y dijo que iba a ser una prácticamente nacionalización de la actividad minera y que con ese dinero se podían hacer muchas otras obras, etcétera, etcétera. Sí, fue muy claro. ¿Eso lo ayudó o lo hundió más? No he visto nada que evalúe si lo ayudó o lo ayudó. No he visto nada. A su juicio como sociólogo. Con respecto a lo que él transmite, eso lo que hizo fue que aclaró, le puso luz a su posición. Aclaró algo que él debió haber aclarado hace mucho tiempo. O sea, el retardo en expresar ideas le produjo al gobierno costos. Lógico, él no fue el principal actor, el que cargó con el desgaste principal fue el presidente, pero él forma parte de un gobierno en el que él no es un cualquiera. Y que tenían que tomar decisiones Exacto. importantes mientras los cierres. Exacto. Yo no veo mal cuando un actor político dice claramente qué es lo que quiere hacer. Ni yo. Lo veo bien. A mí me da mucha más claridad para saber por quién votar. Exacto. A Yo mí me orienta la claridad. Yo lo aplaudo. El resto, ¿cree usted que puede haber una polarización después en cuanto a los candidatos más adelante? Es decir, ¿puede estar la elección entre 2 o entre 3 personas? No me tiene que dar los nombres. Yo creo que Panamá se va a polarizar. ¿Entre Sí. 2 personas? Y lo creo basado en la historia electoral panameña. Ahora, esto no es un argumento lo suficientemente fuerte como para decir lo que siempre se ha hecho se va a repetir, ¿no? Es posible que, Claro. haya un punto de quiebre, ¿ves? Y es posible que vayamos a una elección en la que no haya una polarización. Eso lo admito. En mi experiencia, creo que va a tender a polarizarse entre dos personas. No veo 3, veo 2. ¿Y eso será producto de los temas más importantes que tiene el electorado como prioridades para poder resolver en el próximo quinquenio o va a ser por simpatía de los candidatos? Eso se va a hacer. De que la capacidad que tienen. Eso se va a ver por lo que vio el señor William Clinton. Es la economía. Se dijo él a sí mismo, estúpido. Eso es el asunto. La economía. Ese es el asunto. Pero en la economía... o sea, ¿La economía qué significa? La economía significa desempleo. Crear empleos, La economía inversión significa extranjera. inversión extranjera. La Grado de economía significa inversión. grado de inversión. La economía significa cómo vas a administrar el asunto de los subsidios. Presupuestos, La economía significa ingresos. presupuestos. O sea, es la economía. El que le pegue mejor a ese El tema. que le pegue mejor a ese tema. De ahí vienen otros temas importantísimos, que la gente los resiente. Corrupción. Pero si me tienes que decir cuál es el uno es ese. El que Bill Clinton lo llevó a decirse a sí mismo, hey, no seas estúpido, es la economía. Luego vienen otros más. Sí. Ahora, si es la economía, la capacidad de desarrollo de planes y proyectos que no se vean totalmente descabelladas va a ser clave en este negocio. Claro. La capacidad de convencer. ¿Sabes qué pasa, Danilo? Claramente. Que yo he visto muchas de las intervenciones de los candidatos y todavía quedo sorprendida por qué no dicen cómo lo van a hacer. Es que... Por una sencilla razón. ¿No saben o qué? Por una sencilla razón, porque hay un déficit enorme de planificación y porque los políticos en Panamá adoran, cultivan, son adictos a la improvisación.
Pero no puedes improvisar un país para manejar. Pero lo han hecho tradicionalmente. Pero eso es lo que no queremos. Está Yo bien, no pero, quiero volver a pero eso. el hecho de que no hayas escuchado hasta ahora propuestas es porque de hecho es un problema actual. Porque se han lanzado muchos al ruedo sin tener con claridad ciertas cosas. Es más, hemos llegado al punto de gobiernos que han contratado empresas internacionales para hacer su plan de gobierno. Pero A mi qué criterio ridículo. eso es ofensivo. Claro, porque no tienen el ADN nacional, no saben Planes cuáles de son. gobierno que después se convirtieron en ley una vez que se cumplió el periodo de exigencia que es el 31 de diciembre del año en que se asume el poder. ¿Funcionaron o no? Bueno, pero a eso hemos llegado. Sí, o Que sea, ahora hay transnacionales que te hacen un plan de gobierno hecho a tu medida de déficit, a tu incapacidad política como aspirante a la República, te lo arman de una vez todo y dices, aquí está, ve y preséntate con eso. Y no entiendes nada de lo que dice allí, pero lo presentas. entonces, ¿qué debo entender? De la falta de planes concretos del cómo. No lo saben, no saben cómo hacerlo, son incapaces de decirme la solución a eso o no lo quieren decir para que no les copien. No. Primero porque lo están armando. Pero ¿cómo lo vas a armar 3 meses antes? Dicen que tienen, muchos afirman que tienen equipos Sencillo. con larga trayectoria Sencillo. andando Que no de lo eso. publiquen, que te lo traigan aquí en blanco y negro, te lo enseñen. Ya, sencillo, que te lo enseñen. Aquí, en blanco y negro. Mira, ve, aquí está, este es mi libro, este es mi manual. Ni siquiera lo tienen en sus páginas, me he puesto a revisar. Nada, no hay nada. Por eso dije yo hace tiempo atrás, Adela, esta es la campaña más sonsa, más falta de sal. En resumidas cuentas dije, es la campaña política más aburrida que hemos tenido en décadas. ¿Por qué? Porque no hay contenido. Estamos escuchando el mismo goteo Sí, dame un plan. que te marea, que te duerme. Dame un plan que pueda ser rebatido por tus colegas o que el otro colega Nada. proponga. O sea, Nada. Entre la incapacidad y el miedo hay un verdadero concurso aquí. entonces, ¿qué voy a tener? ¿Un presidente de qué tipo? Bueno, aquí el problema es que los panameños no somos exigentes con lo que queremos consumir. Ni siquiera después de Y noviembre. yo he dicho que el problema de la elección panameña no es un problema de oferta, es un problema de demanda. El panameño tiene que darse cuenta que tiene que ser exigente y no está obligado a escoger entre mediocres, no está obligado a apostar a la mediocridad. Pero Tiene que ser exigente. Bueno, ¿qué más exigentes podemos ser después de estar Bueno, diciendo hacerle ver a los hacia dónde candidatos. vamos? O sea, ¿cuál es tu plan para generar? Vamos a traer inversión extranjera. Fine. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo lo vas a Explícame hacer? cuál es la masa laboral que tienes para ofrecerle capacitada. ¿Cómo? Que no se quejen de que no hay gente Exacto. que no sabe. ¿Cómo o vas a que, hacer? o que le falta, tienen déficit educacional. Explícame eso. Así es. ¿Cómo le vas a hacer dar con el seguro estabilidad social? jurídica? ¿Cómo vas a hacer con el empleo? ¿Cómo vas a hacer con el sector privado para pagarle? ¿Cómo para hacer que esto funcione? ¿Cómo vas a hacer con la educación? Ni siquiera eso se va a encontrar en los debates, por ejemplo. ¿Qué esperas de los debates? Bueno, yo espero que cuando ustedes estén en los debates, porque al fin y al cabo los periodistas tienen aquí una enorme capacidad de participación, lleven a los candidatos a ese nivel de exigencia de la gente, que la gente debiera tener. Yo no creo que el panameño común y corriente ha alcanzado el nivel de exigencia que debe tener para una elección. Si el panameño fuera consciente, si la demanda fuera consciente de el poder que es entregarle a otro la poder. representación, se cuidaría de Sí. escoger alegremente, se Claro. cuidaría. Es verdad. Gracias, Danilo. Interesante. Vamos a regresar a otro análisis de esto, ¿no? Cuando A mí, tú tú quieras. sabes que me encanta como entender el asunto. Gracias, señores. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.